Bien, estamos en la clase virtual 5. Vamos a continuar con los temas de trigonometría que hasta el momento han estudiado. Vamos a utilizar la información que ustedes estudiaron, leyeron y realizaron un resumen, en la cual se dieron cuenta pues que existen lo que son las razones trigonométricas. Esta relación, esta razón que existe para la trigonometría nos permite a nosotros relacionar las dimensiones y los ángulos que tienen los triángulos rectángulos. Únicamente las razones trigonométricas se utilizan en triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, basado en eso, vamos a ver los siguientes ejemplos que les van a servir a ustedes para resolver sus ejercicios. El primero pues es algo sencillo, es que dibujemos, como dice aquí, en el cuaderno o utilizando el software de GeoGebra. Lo que tenemos que hacer aquí es utilizar las medidas que nos están dando aquí. Si se fijan, nos dan los catetos. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Ya que el otro lado, a este que tenemos aquí, recibe el nombre de hipotenusa. Y estos de aquí son los catetos. Entonces, si se fijan ustedes, nos dan los valores de los catetos. Entonces es importante que nosotros utilicemos, o ya sea en nuestro cuaderno a mano, como lo vamos a hacer aquí, o si quieren utilizar el software de GeoGebra, también es válido, lo pueden trabajar. Ahí también tienen un apoyo, un video donde les explica cómo utilizar el software de GeoGebra. Lo pueden utilizar en línea o lo pueden descargar. Cualquiera de las dos opciones son válidas, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es simple y sencillamente tomar uno de los ejemplos que están aquí. Por ejemplo, vamos a tomar el triángulo 1, ¿sí? Y vamos a dibujar un triángulo rectángulo que tenga estas medidas. Entonces vamos a utilizar nuestra regla, vamos a utilizar nuestra cuaderno, vamos a utilizar pues algo con que nos permita a nosotros dibujar, nos permita realizar ese proceso, que salga pues bien hecho, bien realizado. Entonces vamos a tomar nuestra regla y vamos a medir exactamente 5 centímetros. ¿Sí? Y 10 centímetros. Entonces ya tenemos los catetos y tenemos el ángulo de 90 grados y lo que vamos a hacer es unir la hipotenusa. Entonces tenemos la hipotenusa, tenemos el cateto y tenemos el cateto. Cinco, 10. Entonces ya con eso nosotros podemos seguir elaborando nuestro triángulo rectángulo para que obtengamos lo que nos están solicitando. Entonces es muy importante para que tengan en sus materiales ahí pues una regla sencilla que les permita realizar las mediciones y que de alguna manera puedan realizar el procedimiento que se les está solicitando. Y cuando ustedes midan la hipotenusa, ¿sí? Vamos a tener aquí una hipotenusa de 11.1. Es cuando ustedes ya realicen la medición, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir trabajando con este triángulo, ¿no? Cateto 10, cateto 5, hipotenusa 11.1. ¿Sí? Si se fijan, pues aquí tenemos una tabla que tenemos que completar precisamente con la información de este triángulo,
de este triángulo que tenemos aquí. Entonces vamos a denominar al cateto A, al cateto B y la hipotenusa va a ser C. Siempre a la hipotenusa le vamos a dar el nombre de la letra C. Entonces el cateto A mide 5, el cateto B mide 10 y la hipotenusa va a medir 11.1. ¿Sí? Entonces, completando nuestra tabla, de acuerdo a los datos que tenemos aquí, cateto A 5, cateto B 10 y la hipotenusa 11.1, de acuerdo a los valores que obtuvimos aquí. Cateto B, cateto A y la hipotenusa que nos dio a la hora de medirla, nos dio 11.1. Luego, si se fijan, nos empiezan a pedir la relación, una razón. La razón, como también ustedes lo debieron de haber estudiado, pues es la división, es la comparación entre dos valores. Entonces, si yo quiero comparar A entre B, pues lo que hago es 5, ¿sí? 5 sobre 10. 5 sobre 10. Si quieren obtener el valor decimal, pues 5 sobre 10 lo pueden hacer, les va a dar 0.5. A sobre C, 5 sobre 11.1. Igual, si quieren obtener el valor decimal, 5 entre 11.1. Y realizan pues la división ahí, se pueden auxiliar de una calculadora para que puedan sacar pues más rápido los resultados. 0.4484. Y el último pues es B sobre C, 10 sobre 11.1. Y aquí podemos hacer la división, 10 entre 11.1. Igual nos auxiliamos con una calculadora. Nos da 0.9009. Entonces, así vamos a completar para el triángulo 2, para el triángulo 3, que ustedes tendrán que dibujar, ¿verdad? Que triángulo 2, triángulo 3. Y obtienen el valor de la hipotenusa. Otra forma en el que pueden también obtener el valor de la hipotenusa es con el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, si ustedes quieren obtener del triángulo que obtuvimos ahorita, que mide 5 y que mide 10, y quieren saber la hipotenusa, pues la hipotenusa es igual a C raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 10 al cuadrado, C igual a la raíz cuadrada de 25 más 100. ¿Por qué 25 más 100? Porque 5 al cuadrado son 25, 5 por 5 25, y 10 al cuadrado, 10 por 10 son 100. Entonces tenemos la raíz de 125 y pues igual nos auxiliamos de una calculadora para obtener el valor. También lo podemos hacer de esa manera y obtenemos que la raíz de 125 es 11.1803. Entonces, esa es otra forma también en la que ustedes pueden obtener, además de medir el valor, también lo pueden obtener mediante el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces también pueden hacer ese procedimiento para que ustedes realicen para cada uno de los triángulos. Ya que tengan completa su tabla con los valores que les está pidiendo aquí, así como llenamos los valores de arriba, los pueden poner en decimal, pues les pide que respondan unas preguntas. Esas preguntas pues las van a ustedes a resolver de acuerdo a lo que ustedes están observando, ¿sí? ¿Qué es lo que observan? ¿Qué es lo que se caracteriza en lo que están ustedes realizando? Continuamos con el ejemplo. Ahora, si se fijan, ya le empiezan a dar forma a los datos que obtuvimos acá, en esta tabla. Aquí aparecía A, B, C, AB, AC, BC. Ahora,
nos aparecen estas razones. Y estas razones son precisamente lo que se conoce o que vamos a conocer nosotros como razones trigonométricas. Entonces aquí es importante que nosotros empecemos a entender, si se fijan, dice cateto opuesto. Luego viene hipotenusa y el otro término cateto adyacente. Entonces, eso es importante que lo entendamos. ¿Qué son esos catetos? Entonces, si se fijan así, dice, y tome como referencia el ángulo B que se forma la hipotenusa con el cateto menor. Entonces, si yo tengo el triángulo, ¿verdad?, con el que estamos trabajando, 5, 10, este es el cateto A, este es el cateto B y esta es la hipotenusa. Este es el ángulo de 90 grados. Fíjense lo que dice la instrucción, dice, tome como referencia el ángulo B que forma la hipotenusa con el cateto menor. La hipotenusa con el cateto menor. Este es el ángulo que está haciendo referencia y es el ángulo B. Y si se fijan ustedes, está enfrente del cateto B. Entonces quiere decir que el ángulo que está enfrente del cateto A, pues va a ser el ángulo A. Entonces tenemos que el triángulo de nosotros, su nomenclatura, cateto A, cateto B, hipotenusa. Este es el ángulo de referencia B. Ese es el ángulo que vamos a utilizar como referencia. El ángulo B. Vamos a ver cómo trabajar. Vamos a dibujar aquí nuestro cateto, nuestro triángulo. 5, 10, 11.1. Y este es el ángulo B. ¿Quién es el cateto opuesto? Este es el cateto opuesto. ¿Por qué es el cateto opuesto? Porque está opuesto, está enfrente del ángulo. Y este que está aquí, pues es el cateto adyacente. Adyacente quiere decir que está a un lado del ángulo B y el otro está opuesto. Y obviamente pues esta es la hipotenusa. Entonces, si me piden cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces 10 sobre 11.1. Cateto adyacente sobre hipotenusa, 5 sobre 11.1. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, 10 sobre 5. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, 5 sobre 10. Hipotenusa sobre cateto adyacente, 11.1 sobre 5. Hipotenusa sobre cateto opuesto, 11.1 sobre 10. Y eso es lo que nos piden que realicemos en este ejercicio. Estamos haciendo los conceptos básicos que ustedes estudiaron anteriormente sobre trigonometría. Entonces la idea es que ustedes complementen también en esta tabla los valores que faltan para los triángulos que dibujaron. Entonces con esto damos por entendido que las razones trigonométricas son la relación, la división que existe entre los valores que nosotros tenemos en un triángulo rectángulo y que esos valores van a estar relacionados con el ángulo que nosotros estamos tomando como referencia. En este caso estamos utilizando el ángulo referencia del ángulo B. Entonces, por favor terminen el ejercicio que estamos realizando para que quede concluido y continuamos más adelante con las siguientes clases virtuales.